Estoy sin ser anfitrión. Pon tu pantalla. ¿Se ve? Se ve. Sí, se ve. Espectacular, excelente. Bueno, se dio, por suerte se dio. Eh, ¿Cuánto tiempo, José? Estamos en 4 minutos. No, te digo, ¿cuánto tiempo de charlita? La noche es tuya, Fabián. ¿Eh? La noche es tuya. Gracias. Bueno. Entonces me voy a traer una copita de Zacapa, Eso puedes hacer. Ve por la 18 años, tranquilito. ¿Eh? empezamos en 4 minutos. Espectacular, espectacular. Tengo yo. Estamos en 4 minutos. Luego viene el sábado, la niña. Estamos en 1 minuto. Ya el hombre ya se tomó su Zacapa. Ahora sí, ya tomado, así que estamos como debemos estar. Perfecto. Entonces, estamos grabando. Perfecto. Empezamos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a la Universidad Flank. Hoy tengo el honor y la satisfacción de finalmente tener una noche con el doctor Fabián desde Chile. El doctor Julián Soto, presidente del capítulo funcional, nos dará sus palabras y hay que estar aquí asistiendo para que todo sea de su mejor
beneficio para todos. Muchísimas gracias, doctor Julián Soto. Hola, ¿cómo estás, Jorge? Pues muchas gracias por el espacio que nos da la Universidad Flank, nuevamente capítulo de Funcional. Y hoy, bueno, pues estamos de beneplácito porque vamos a hacer una charla magistral con el profesor Fabián Piedemonte. Todos, en nuestra presentación todos lo conocen, amigo de Argentina, miembro fundador del SLANFE y una de las autoridades en la neurocirugía funcional en toda Latinoamérica. Nos va a hablar de cosas muy generales y específicas de la estimulación cerebral profunda. Y pues como dice José, es la noche de Fabián. Adelante, Fabián. Es todo tuyo el escenario. Julián, José, muchísimas gracias. Me intimidan con esta presentación. Gracias por la noche. Buenas tardes, buenas noches, Latinoamérica, dependiendo el horario. Y como decían, simplemente vamos a tratar de hacer un viaje sobre algunos aspectos de la estimulación cerebral profunda, tratando de recalcar aquellos tips que por ahí nos han parecido importantes en los últimos años y más para aquellos neurocirujanos que hoy en día están en formación y eventualmente quieren dedicarse a esta fascinante terapia que es la estimulación cerebral profunda. Básicamente no tengo ningún conflicto de interés para esta presentación y seguidamente vamos a acomodarnos a una agenda muy básica, muy concreta, para tratar de desarrollar con mayor precisión los conceptos de la DBS o estimulación cerebral profunda. Tenemos que recalcar que hay algo imprescindible que ha cambiado la historia de los neurocirujanos funcionales. Hay un antes y un después de la invención, la innovación en ese momento fantástica de Weizsäcker y Spiegel en 1947 con la construcción, difusión y utilización de lo que hoy, más de 70 años después, seguimos utilizando con sus modificaciones, que es el marco de estereotaxia. Esto permitió, sin duda alguna, llegar a las profundidades más complejas del sistema nervioso, evitando estructuras nobles, estructuras elocuentes, y permitiendo hacer lesiones específicas de acuerdo a la patología. Pero fíjense que estamos hablando de 1947, sinónimo de la cirugía lesional, pero simplemente un año después de esto, el doctor James Poole planteaba ya en esa época que seguramente iban a existir procedimientos de estimulación del cerebro humano que obviamente iban a evitar la necesidad de destruir las estructuras y que seguramente íbamos a tener respuestas significativas en términos de control de los síntomas. 1948. Esta idea, este deseo, esta situación que realmente era una premonición, se estableció concretamente ya en los 70, posiblemente por su origen ruso, no fue muy difundida en ese momento, pero la doctora Betchereva ya realizaba terapia de estimulación cerebral profunda crónica en diferentes patologías neurológicas. Y fue recién hace unos pocos años que Marwan Haris, otro ídolo, otro héroe de la neurocirugía funcional, sacó a la palestra esta situación y generó que inclusive a nivel de los medios, de las redes, esta doctora haya sido reconocida, apareciendo en el portal de Google más de una vez. Ya más cercano a lo que eventualmente nosotros hemos vivido en los inicios de nuestra práctica personal, Andy generaba la estimulación como todos hoy lo seguimos haciendo durante los procedimientos de lesión. Es decir, ante una talamotomía, la estimulación pre-lesión generaba un grado de seguridad sabiendo que estábamos en el área exacta donde podíamos con seguridad realizar una lesión
obteniendo un buen resultado y evitando efectos adversos. Y él ya empezó a plantear que esa estimulación que hacíamos solamente en forma breve podía considerarse en un futuro, cuando la tecnología lo permitiese, para realizar una estimulación crónica con efectos similares, pero duraderos en el tiempo. No cabe duda que la piedra angular vino unos pocos años después con Alim Benavid, quien demostró claramente en un paciente con temblor que la colocación de un electrodo profundo en el tálamo generaba durante la estimulación del generador un alivio inmediato, como vemos aquí, del temblor, y cuando uno eventualmente suspendía esa estimulación con un pequeño relé, una pequeña distancia, generaba nuevamente la aparición del temblor. Esto, sin duda alguna, fue el antes y el después de la estimulación cerebral profunda en aspectos terapéuticos. Esto, básicamente, mediados de los 80, 1987, ¿y dónde estábamos nosotros? En esa época yo tuve la oportunidad, luego de trabajar en las neuronas serotoninérgicas del RAFE vulvar, buscando target de estimulación cerebral profunda para dolor, con mi maestro y mi mentor, el profesor Jorge Schwartz. Ya realizábamos cirugía de estimulación cerebral profunda, pero fíjense ustedes que conocen hoy las capacidades, la tecnología, los dispositivos, cómo eran nuestras cirugías en ese momento. Obviamente, no tomografía, menos resonancia, hacíamos iodoventriculografía, ven perfectamente cómo se delineaba el receso infraquiasmático, trazábamos lo que correspondía a la comisura blanca anterior, comisura blanca posterior, el acueducto, esto es el tercer ventrículo, la línea bicomisural, y a partir de esta línea debíamos, de acuerdo a los paradigmas ya conocidos de atlas previos, realizar nuestro descenso del electrodo para generar la lesión. O implantar un electrodo cerebral profundo, como ven en esta oportunidad a mediados de los 80, fíjense cómo era el sistema de conexión que llevaba un pegamento interno para evitar que tuviese incapacidad de transmitir la carga eléctrica, y el electrodo era un electrodo monopolar que tenía un pequeño anillito en su extremo por el cual lo descendíamos. Los tiempos cambian. Hoy, obviamente, el targeting lo hacemos prácticamente en forma directa. Ustedes ven este corte axial de una resonancia con ambos núcleos rojos, el núcleo subtalámico. Nosotros definimos dónde queremos descender el electrodo. Hoy también, cuando vamos a realizar un implante en alguna estructura que sea fibra blanca o esté en relación directa con una fibra blanca, nos valemos de la tractografía, como en este caso de estimulación del haz dento-rubrotalámico, donde directamente colocamos nuestro electrodo lateral al núcleo rojo, precisamente en la convergencia, en la porción más compacta de ese haz antes de ingresar a la región basal del tálamo. Otro elemento que modificó la historia de la estimulación ha sido la oportunidad de contar con electrodos direccionales. Hoy, las tres compañías principales de neuromodulación cuentan con esta tecnología que nos permite identificar cuál es el subcontacto de cada nivel que genera un resultado superior en términos de control de síntomas, con una ventana mayor y con la abolición o reducción significativa de efectos adversos. Esto realmente ha modificado el resultado
Hemos visto muchos pacientes que estimulamos, que lamentablemente vemos la limitación por reclutar o cápsula o reclutar el lemnisco medio y tener que disminuir la amplitud de esa estimulación. Hoy, dirigiendo en forma más precisa la estimulación, podemos evitar esa situación dándole al paciente la oportunidad de mejorar muchísimo más. DBS hoy en día entonces, sin ningún lugar a duda, en movimientos anormales es el gold estándar. No decimos que no sirve la lesión, de hecho hacemos muchísima lesión y más en nuestra realidad regional de América Latina, donde no todos los pacientes tienen acceso, pero eventualmente si tenemos la posibilidad de contar con estimulación cerebral profunda y más en pacientes que tienen patología bilateral, obviamente tenemos que pensar en eso. ¿Cuáles son nuestras 3 regiones de confort, nuestra zona de confort? No cabe duda que en nuestros últimos 30, 40 años hemos aprendido a fuego que el núcleo ventral intermedio del tálamo, como vemos aquí, el globo pálido interno, como vemos aquí, y el núcleo subtalámico pueden, sin duda alguna, controlar el 90% de los síntomas motores en la mayoría de las patologías de movimientos anormales. Vamos a hacer simplemente una descripción de las entidades, las patologías, las enfermedades en las cuales estos 3 núcleos son fundamentales. El tálamo. El tálamo, y fundamentalmente, como ven acá, el núcleo ventral intermedio, que se encuentra por delante del VC, el núcleo sensitivo, y por detrás del ventral oralis posterior y ventral oralis anterior, es un excelente target para temblor, sea temblor por enfermedad de Parkinson, sea temblor por esclerosis múltiple o sea temblor esencial. Este es un paciente con un temblor bilateral parkinsoniano severísimo, de muchos años de evolución, que ya está operado. Ahí acabamos de apagarle el estimulador y cuando le encendemos el estimulador, prácticamente sin delay, tiene una respuesta, en este caso, completa, absoluta. Acá vemos en on y en off la gran diferencia. Hoy en día, si tenemos un paciente con temblor, no nos cabe duda que el target de elección es el tálamo. Y el tálamo es una estructura que realmente fascina a los neurofisiólogos y a los neurocirujanos, que nos interesa fundamentalmente saber qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y la fisiología. Aquí vemos un corte axial, esto es posterior, esto es anterior, vemos el BC, el área sensitiva, el núcleo ventral intermedio medial, el BOP y el BOA. Fíjense que el BC recibe las fibras del lemnisco medio, el BIM y el BOP, la sensibilidad articular, pero fundamentalmente el dendrorubro talámico. Nuestro target fundamentalmente es en el BIM, pero en cualquier parte del BIM, no. En la porción más anterior, casi limítrofe con el BOP, por 2 razones. Para también tener acción sobre el BOP y para escaparnos del BC y evitar las complicaciones sensitivas que vemos en algunos casos, más cuando son pacientes con electrodos antiguos no direccionales. Acá vemos qué interesante es, escuchen, la neurofisiología con las neuronas tremorígenas en forma espontánea. Ahí estamos confirmando que la punta de nuestro electrodo de microregistro está en ese pool de neuronas que nosotros tenemos indefectiblemente que bloquear, o con una lesión o con alguno de los contactos de nuestro estimulador. Aquí, por el contrario, van a ver, vamos a hacer el movimiento pasivo.
Y se escucha como un tren claramente al mover la articulación cómo disparan esas neuronas articulares del BIM-BOP. Y por último, cuando nosotros bajamos los electrodos de microregistro, tratamos de bajar 2 milímetros posterior a nuestro blanco ideal teórico para tener la certeza que estamos en el BC, en el núcleo sensitivo. Y acá ven cómo el estímulo cutáneo despierta ese incremento sonoro que habla de las neuronas que reciben el tracto del lemnisco medio. Sobre todo en el índice. Esto es bien la mano. Eso es clarísimo. Eso es clarísimo y realmente nos da una certeza de dónde estamos y realmente qué es lo que tenemos que hacer. Resumiendo entonces, el BC, respuesta cutánea, el BIM, movimientos pasivos, acá también tenemos los movimientos activos del BOP, esto muchas veces presenta una superposición y ya con esta cuestión sabemos dónde tenemos que ir. Esto es el tálamo. Realmente es una cirugía fascinante, con resultados excelentes y que da una satisfacción importante para el paciente y para el neurocirujano. El otro núcleo, el globo pálido interno. El globo pálido interno, como ven aquí, separado, ¿sí?, por la lámina del globo pálido externo y del putamen, es un núcleo realmente de un volumen significativo. ¿Cuál es la porción más lógica a estimular? La porción posteroventrolateral. Si vemos acá en este paciente ya operado, fíjense lo basal de los electrodos, prácticamente, ¿sí?, en contacto con esta estructura, que como ustedes saben, es la cintilla óptica, y si superponemos el atlas, vemos en forma gráfica el descenso del electrodo, que intentamos hacerlo parasagital a 90 grados, en la porción más lateral del GPI, que está pintado en verde, casi en el límite con el GPE en azul y en contacto con la cintilla. La cintilla nos sirve realmente para confirmar que nuestro electrodo está en la lateralidad y en la profundidad que debemos tener. ¿Cómo lo hacemos? Mediante el microregistro. Fíjense aquí cómo la estimulación fótica, es decir, una descarga en tren de luces al paciente, permite registrar en el electrodo más medial, que es el más cercano a la cintilla óptica, esos bursts característicos que corresponden a la transmisión de la estimulación lumínica a través de la cintilla óptica. Cambiamos la frecuencia del estímulo y cambia la frecuencia del registro. Esto nos permite también confirmar, desde el punto de vista neurofisiológico, dónde debemos dejar nuestro electrodo. ¿Para qué sirve la estimulación del globo pálido interno? Una de, evidentemente, patologías o cuadros que responden fabulosamente es las disquinesias secundarias a el uso de levodopa en el curso de la enfermedad de Parkinson. Esta es una paciente con disquinesias bifásicas permanente. Esta paciente tenía disquinesias cuando perdía el efecto de la levodopa y cuando tenía el pico de la levodopa, es decir, más del 80% del tiempo de su vida lo pasaba de esta manera. Este es el posoperatorio inmediato. Está en on inclusive, fíjense que maneja sin ningún problema su celular, moviliza sin rigidez, sin bradicinesia.
pero sin presentar esos movimientos involuntarios. ¿Cuál es la otra indicación Princeps? Posiblemente la mejor indicación para el GPI, la distonía. Nosotros empezamos ya hace mucho tiempo con distonía. En los 90, nuestros primeros pacientes eran prácticamente todos, como en este primer artículo publicado en el 2007, donde de los 10 pacientes que operamos con distonía generalizada primaria, 9 tenían delección del gen DIT1. ¿Qué quiere decir esto? Buscamos lo mejor de lo mejor. Buscamos aquello que teóricamente, si no nos iba bien, no sé, nos teníamos que dedicar a vender flores en algún lugar, porque son los pacientes que realmente le hagas lo que le hagas dentro del pálido, mejoran y mejoran significativamente. Con un follow-up muy importante, una media de 66 meses, pero muchos de ellos con 8 años de seguimiento y con una mejoría significativa. Este es un caso no común, es una distonía DIT11. Fíjense la situación catastrófica, dramática de esta chiquita que no podía ni incorporarse por razones obvias, por su distonía mioclónica. Esta chica fue operada. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya puedo decir, fue operada en el siglo pasado, porque se operó en 1990 y algo, y la evolución que ha tenido ha sido fantástica, con una permanencia del beneficio de la estimulación cerebral profunda hasta el día de hoy, más de 25 años después de la cirugía. Con estos resultados, que obviamente nos tenía que ir bien, porque a todos le iba bien, nos animamos a ser un poco más aventureros, y fíjense que si bien con el correr del tiempo seguían siendo el mayor grupo de pacientes con distonía primaria, nos animamos a explorar los resultados en distonía secundaria, donde sabemos que los resultados no son tan buenos, no son tan esperables y tienen una variabilidad mucho mayor que en la distonía primaria. ¿Y cuáles son los cuadros de distonía secundaria? No vamos a entrar en la disquisición. Hoy en día, desde la nueva clasificación de Albanese, podemos clasificarlos por la etiología o por las características clínicas, pero en términos generales tenemos varios pacientes que algunos de ellos me gustaría mostrarles. Hay equivalentes distónicos en Parkinson, en la parálisis cerebral, por la toma de neurolépticos, secundario a lesiones hemorrágicas o isquémicas, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el resultado global. Fíjense que a pesar de ser distonía secundaria, en términos de beneficio en la escala de Burke, Fan y Marsen, en la escala de trastornos motores, la mejoría ha sido significativa, con una reducción de casi 45 puntos a 22, y en la escala o subescala de discapacidad de 3 a 6. Estos pacientes realmente se benefician muchísimo en su calidad de vida, porque muchos de ellos, más allá de lo estético, presentan cuadros de sufrimiento por dolor, por la contractura y movimiento y postura permanente de varios grupos musculares. Con respecto al Parkinson, ustedes seguramente conocen que hay varias, pero 2 entidades muy conocidas asociadas, que son equivalentes distónicos, como la camptocormia y la Pisa, es decir, como la torre de Pisa. Pacientes que se lateralizan, que hacen inclusive cambios en el eje coronal de la columna vertebral y que terminan siendo operados por, entre comillas, una escoliosis, que es una escoliosis funcional y que no es realmente una patología mecánica de columna, sino un trastorno muscular que, si uno lo hubiese resuelto
con el tratamiento que sea, DBS, toxina botulínica, no hubiera requerido una cirugía que obviamente va al fracaso. Este fue el primer caso publicado sobre camtocormia con estimulación del globo pálido interno bilateral, ya hace unos cuantos años, con un muy buen resultado. A partir de aquí, seguimos decidiendo al globo pálido interno como una opción muy razonable. Este es un caso también dramático, un paciente con una distonía por neurolépticos. Recuerden que no depende de la cantidad, la dosis, la concentración. Hay pacientes que con 3 tomas de neurolépticos lamentablemente desarrollan esta situación. Y esto es el posoperatorio inmediato. Fíjense la postura del paciente. Para el otro lado, Claramente tiene una postura normal, con una capacidad de girar, rotar y de extender y flexionar el cuello. Acá hay algo bastante característico, por ahí muchos de ustedes que están en el tema se habrán dado cuenta. Lo habitual es que, a diferencia de los síntomas del Parkinson y fundamentalmente el temblor, que obtienen una mejoría inmediata con la estimulación, la distonía suele mejorar en forma gradual, progresiva, y por lo general el pico, el techo de la mejoría se obtiene casi al año o más allá. Este paciente, fíjense que no está ni estimulado, es a las 6 horas de cirugía solo por el efecto de haber descendido los electrodos. Esto motivó a que estudiáramos muchos de nuestros pacientes y comunicáramos también hace bastantes años la existencia de un efecto microlesión que puede durar entre 1 y 3 semanas en la mayoría de los pacientes, por lo cual comenzamos a recomendar no encender los electrodos en forma inmediata a la cirugía, sino esperar un lapso prudencial hasta que el paciente vuelva a su situación basal y no tener esa incompatibilidad de estimular y no saber cuánto es por el estímulo y cuánto es por el efecto microlesión. Este es un chico del sur de nuestro país, de Ushuaia, con una lesión isquémica por una patología de fosfolípidos, con un GPI anatómicamente complejo por los cambios morfológicos. Tenía un cuadro mixto con espasticidad y distonía. Fíjense, pobrecito que tenía que desplazarse solo con una pierna por el cuadro distónico de miembro inferior que iba progresando con el correr del tiempo. Este chico requirió de una cirugía prolongada para poder identificar con el microregistro, con precisión, la porción póstero-ventrolateral del GPI, y esto es en el posoperatorio. Fíjense que si bien el resultado no es del 100%, porque todavía tiene su componente piramidal, es decir, su discreta pericia y espasticidad, pero el componente distónico fue controlado absolutamente y le ha permitido volver a caminar. Este es un caso muy interesante que motivó una gran discusión hace unos cuantos años en Sudáfrica. Es un paciente que tiene una enfermedad de Lesch-Nyhans caracterizada fundamentalmente por distonía. Pero al margen de la distonía, lo que predomina en estos chicos es un comportamiento de automutilación. Este chico pasaba todo el día con mitones, es decir, con guantes, para evitar que se comiera sus falanges y se arrancara los párpados, como eventualmente lo hacía periódicamente. Este chico fue operado exclusivamente con el objetivo de controlar su distonía en el mismo blanco que hacemos siempre, globo pálido interno, póstero-ventrolateral, y observamos un control completo de su distonía, pero lo que nos llamó la atención fue
prácticamente la desaparición de su conducta de automutilación. Y por último, para hablar de distonía y GPI, ya que estamos en GPI, motivarlos a que no todo lo que está escrito es real. Hay cosas que van cambiando con el correr del tiempo y con la experiencia y con los nuevos datos, y a veces uno debe animarse a cruzar la línea un poquito más allá. Este es un chico que presenta una enfermedad de Wilson, depósito de cobre en los ganglios de la base, y está en lo que se llama estatus distónico, que se ve en muchos cuadros de distonía. De hecho, hace poquito hemos operado a un chiquito de 4 años en la misma situación. Este paciente estaba hace 6 meses intubado, respirado, gastrostomizado, obviamente por su incapacidad de ventilar por sus propios medios y por los cuadros de distonía grave severa que lo llevaban al paro cardiorrespiratorio. Fue un motivo de discusión tremenda con el grupo neurológico. La mitad de los neurólogos decían de no hacer nada, la mitad de los neurólogos planteaban darle una oportunidad, y nosotros como neurocirujanos fuimos hacia adelante, y este chico es el mismo paciente 1 año y medio después de la cirugía, 3 años después de la cirugía, y hace 1 año y medio bailando con su hermana en el cumpleaños de 15 años. Es decir, cada paciente responde de manera diferente y cada caso debe ser interpretado, evaluado en el contexto general de la situación. El que entra, ese es el chico. Bien, vamos ahora a el tercer núcleo, la tercera estructura, la vedette de las últimas décadas, el núcleo subtalámico, que es el núcleo de elección cuando la enfermedad de Parkinson contempla la tríada característica: temblor, rigidez y aquinesia o bradiquinesia extrema. En estos casos, la estimulación de la porción dorsolateral del globo pálido interno es una opción más que razonable. La doctora Graciela Cersósimo, tratando de ayudar a la paciente para que se incorpore a caminar. La paciente era una candidata regular a mala, porque no alcanzaba realmente el 30 o 33% de acuerdo a la bibliografía de mejoría con el test de levodopa, y esto es en el posoperatorio cercano a los 3 meses, con una recuperación significativa del tono muscular, de la lentitud de sus movimientos y obviamente de la marcha. Núcleo subtalámico hoy en día sigue siendo de elección en estos pacientes, pero con el cuidado concreto de plantear que hay algunos casos donde lamentablemente los problemas de la marcha que vemos que no mejoran con la levodopa pueden generar que el paciente operado de estimulación cerebral profunda a nivel subtalámica no solo no mejore, sino que empeore. Por eso es fundamental el trabajo en equipo, la integración con neurólogos que realmente manejen el tema de movimientos anormales a la hora de tomar una decisión al respecto. Y la pregunta del millón, la gran controversia, el debate permanente: ¿la exploración neurofisiológica es indispensable o no? Acá hay 2 posturas concretas. Y como todo hoy en día, si uno busca data de uno y de otro, va a poder defenderlo a ultranza. Hay defensores prácticamente obsesivos de que hay que hacer la exploración neurofisiológica, porque caso contrario, donde coloquemos el electrodo no va a ser el área que teóricamente consideramos la que va a mejorar al paciente.
por varios motivos, por el error típico mínimo que puede ser del marco, por la desviación eventual de los electrodos y por sobre todas las cosas el cambio de la ubicación real de las estructuras por la pérdida de líquido cefalorraquídeo y el shift que se produce. Pero así como tenemos los defensores a ultranza, tenemos grupos que prácticamente aseguran que usar microregistro es casi criminal por el incremento del riesgo a las complicaciones hemorrágicas. Yo creo, soy de la época que durante 15 años no usamos microregistro, hoy usamos microregistro y por lo menos en nuestras manos, después de haber estudiado en forma muy, pero muy precisa y meticulosa la diferencia entre el blanco anatómico que nosotros seleccionábamos con resonancia de alta definición y la ubicación final después del microregistro, fíjense que si bien en la lateralidad es muy poca la diferencia, en la posición anteroposterior y en la profundidad estamos hablando de casi 2 milímetros y 1.3 milímetros con respecto al lugar que habíamos elegido por resonancia. Entonces, para nosotros podemos decir que no es indispensable, pero en nuestras manos preferimos hacerlo porque sabemos que nuestros resultados no van a ser iguales con que sin microregistro. Bueno, a modo de conclusión de estos tres blancos, y como decíamos al principio, el 90% de los síntomas pueden controlarse con el BIM, con el GPI y con el núcleo subtalámico. El BIM, decíamos, temblor. No hay mejor blanco que el BIM para el temblor. En el caso de braquinesia y rigidez, núcleo subtalámico. Disquinesia por levodopa y distonía, GPI. Pero ¿qué pasa con los trastornos de la marcha y la inestabilidad postural? El GPI no los mejora y el núcleo subtalámico los empeora. Por eso, la pregunta que surge es si necesitamos nuevos targets. Y la respuesta definitivamente es sí, necesitamos nuevos targets. ¿Y cuál es un nuevo target? El núcleo pedúnculo pontino ha demostrado una eficacia significativa en el freezing de la marcha, en el congelamiento de la marcha. Y no solo en la enfermedad de Parkinson, sino en situaciones más complicadas como puede ser la parálisis supranuclear progresiva. El doctor Paolo Mazzone, un neurocirujano italiano, fue el que inicialmente describió, planteó y demostró en la comunidad médica internacional el rol del núcleo pedúnculo pontino en estos trastornos. Y a partir de ahí, nosotros estudiamos anatómicamente, por imágenes, con nuestro grupo cercano de colaboradores, al núcleo pedúnculo pontino. Este es un caso que hemos operado ya hace muchos años, que lamentablemente luego de 5 años de operado falleció de un cáncer gástrico, y debo reconocer que este caso yo no lo quería operar. Es un paciente que presenta una parálisis supranuclear progresiva con una limitación absoluta, completa, 100% de la marcha. No podía iniciar la marcha a pesar del estímulo propioceptivo que tratamos de hacerle. Lo importante de trabajar con neurólogos que conocen el tema, es lo importante, a veces lo complicado, es que este paciente me vino con un monio directamente para operar y para operar sobre el núcleo pedúnculo pontino. Esto es lo que nos había pedido el doctor José Luis Echeverry, que es el neurólogo del paciente. Nosotros lo evaluamos
no teníamos experiencia en núcleo pedúnculo-pontino, decidimos enviar en consulta a Paolo Mazzone y Andrés Lozano, dos personas referentes en el tema y que ya habían comenzado con esto, yo esperando que dijeran, no, no es un candidato, es una parálisis supranuclear progresiva, etcétera, etcétera. Llamativamente, Paolo Mazzone nos dijo, sí, es candidato, y decidimos operarlo y lo invitamos a Paolo Mazzone que viniese a operarlo con nosotros. Lo hicimos con potenciales evocados somatosensitivos, tratando de determinar el lemnisco medio como elemento indirecto de ubicación del electrodo. Utilizamos, por el desconocimiento de la extensión del núcleo, un electrodo octopolar, como ven aquí, y vemos la resonancia posoperatoria, que claramente el extremo se encuentra en la porción rostral de la protuberancia, exactamente donde en la teoría debería estar programada la ubicación del núcleo pedúnculo-pontino. La superposición del atlas indica en el corte axial, que es el lugar, entre comillas, anatómicamente adecuado, y este es nuevamente el preoperatorio del paciente y este es el posoperatorio a los 24 meses. Este paciente no solo tuvo una respuesta excelente con respecto a la marcha, sino algo que nos llamó la atención, tuvo, entre comillas, un despertar cognitivo y de atención. Consideramos que es por la estimulación simultánea del SARA, la sustancia activadora reticular ascendente, porque el paciente permanecía siempre dormido, con ojos cerrados, y esto realmente lo mejoró. Un poquito más adelante, cuando empezamos a leer artículos como por ejemplo el de Ludwig, que planteaban la necesidad de hacerlo bilateral, cosa que nosotros no hacíamos, comenzamos a cambiar nuestra estrategia, y este es un caso de programación bilateral en un paciente que literalmente estaba en silla de ruedas y no podía ni incorporarse. Estos a los 40 días posoperatorios, ya con la posibilidad de bipedestar y dar unos pasos en forma asistida. Es fundamental la rehabilitación de estos pacientes. Y acá lo ven a los 70 días, con una independencia absoluta para la marcha. Dale, dale. Con Es que estimulación. se me venía encima, más despacio. Ahí puso quinta. Frenar. Bien, y por último, ahora sí, hay situaciones realmente donde se nos complica tomar una decisión, pacientes donde eventualmente planteamos que por unos síntomas podría ser útil un blanco, pero por otros síntomas otro blanco, y a la hora de decidir hay controversia. Nosotros desde hace tiempo consideramos, así como en el tratamiento conservador farmacológico, uno muchas veces usa más de una droga por el mecanismo de acción diferente y la posibilidad de mejorar el resultado del síntoma por una doble acción, lo mismo hacemos nosotros con el concepto de multitarget. Muchas veces hay pacientes que la estimulación combinada cortical de área 4 y talámica profunda, como este caso operado por nosotros hace un par de años, permite tener un resultado superior al que hubiésemos tenido con la estimulación de una u otra estructura. Y esto no solo para movimientos anormales, tenemos varios casos de distonía mioclónica con estimulación sinérgica del núcleo ventral intermedio medial del tálamo y del globo pálido interno, para depresión mayor, estimulando el pedúnculo talámico inferior y el área subgenual 25 y mucho más, también en dolor. Así que, terminando esta caminata rápida, esta corrida, mejor dicho,
sobre algunos aspectos puntuales de la estimulación cerebral profunda, plantearles que uno con estos tres núcleos clásicos, tiene que sentirse tranquilo que va a poder controlar la mayoría de los problemas motores que aparezcan en los pacientes con Parkinson, distonía, ataxia cerebelosa, etcétera, etcétera, etcétera. En algunos casos, teóricamente, tenemos que considerar nuevos blancos para obtener o mejores resultados o inclusive reducir los efectos adversos. Y esto que por ahí parece muy vago, yo tuve que reducir un poquito la charla, es en base a algunos blancos que por ahí hoy están saliendo a la luz con un nuevo nombre, una remake, como es la PSA, el área subtalámica posterior, tan en boga actualmente, que está por detrás y por dentro del núcleo subtalámico, que no es más ni menos que el blanco que desde hace más de 2 décadas el grupo del Hospital General de México, liderado por el doctor Francisco Velasco, ha llamado radiaciones prelemnicales, que tienen un excelente resultado en términos de control del temblor y también de rigidez y bradiquinesia, con la diferencia que no provoca los trastornos cognitivos de personalidad y psiquiátricos que vemos muchas veces con la estimulación subtalámica por la estimulación de la porción ventral límbica. Entonces, esos blancos permiten obtener un resultado motor adecuado que necesitamos, evitando los efectos adversos en un paciente que está borderline, ahí en el límite desde el punto de vista psiquiátrico. Como decíamos, la estimulación sinérgica puede ser claramente una opción a evaluar en cada caso particular, y el concepto de estimulación direccional es importante, pero tengamos en cuenta que el electrodo direccional no es algo que ha venido para que podamos hacer las cosas con menos cuidado. Total, después podemos ajustar con la direccionalidad. Tenemos que seguir haciendo las cosas de la mejor manera posible, en forma precisa, meticulosa, con buenas prácticas, y esto es un valor agregado que nos permite a su vez tener una mayor respuesta en nuestros pacientes. Con esto voy terminando. Simplemente comentarles que dentro de muy poquito tiempo, 2 semanas, vamos a tener en Buenos Aires la reunión iberoamericana de neuromodulación, la tercera reunión, primera vez que se hace en Latinoamérica. Vienen más de 60 disertantes de América Latina y más de 15 profesores de América del Norte, Europa y Asia. Va a ser un momento de conexión a nivel académico, científico, pero fundamentalmente un buen momento para pasar ratos agradables entre nosotros, los amigos de América Latina. Bueno, muchísimas gracias por su atención y discúlpenme si me prolongué más de lo que esperaban. Gracias. No, muchísimas gracias, Fabián, por tu presentación y siempre muy didáctica. Pues vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. No sé si alguien del auditorio, hay una pregunta ahí que te hicieron específicamente. No sé si la leíste, no sé si es Sergio. No sé si, dice, hola Fabián, felicitaciones. ¿Qué opinas de la distonía en ambos brazos y no de las piernas? Bueno, la realidad que no es algo frecuente. Estoy tratando de pensar en nuestro grupo de pacientes, en la última serie que hemos controlado en el 2020 de 128 pacientes. No recuerdo tener un caso así. ¿Por qué? Porque sí podemos tener hemidistonía, tanto primaria como secundaria, pero que tenga un compromiso tan selectivo de los dos miembros superiores o no inferiores,
me llamaría la atención. No obstante, yo lo tomaría como una distonía focal ampliada o segmentaria ampliada, y si eventualmente no mejora con el tratamiento conservador, desde ya que también iría a estimulación cerebral profunda. Sería bueno si Sergio tiene algún caso en particular o ha tratado algo así, que nos lo comente para que todos podamos aprender de eso. Perfecto. Yo tengo una pregunta en particular. Ya con todo, bueno, tú me la contestaste en la sesión. Digo, anteriormente, pues empezamos a hacer la cirugía con coordenadas estereotácticas, dirigidas con décimos, relacionados con la línea intercomisural, luego lo hablaste del microrregistro, pero actualmente, si tú tuvieras todos los elementos, yo sé que tú lo comentaste que con el microrregistro te sientes más cómodo para obtener mejores resultados, pero si tuvieras la facilidad de hacer solamente con el paciente dormido y guiado por imagen, y control de imagen interpretatorio, ¿dirías que es una buena opción de hacerlo? Pero a ver, yo creo que la mejor opción es la opción con la que uno se siente cómodo. Yo no puedo hablar mal ni en contra de la cirugía sin microrregistro, porque realmente la he hecho durante muchísimos años de mi vida y debo reconocer que no nos ha ido mal en absoluto, nos ha ido bien también. Hoy, ya en este momento de la vida, por ahí uno se atemoriza un poquito más y vemos que el electrodo no lo terminamos colocando en el lugar que eventualmente habíamos decidido. Pero eso nos pasa a nosotros. A mí me consta que en Londres, Marwan Haris tiene una capacidad absoluta de colocar el electrodo donde pensaba que tenía que ir y le va muy bien. Entonces, en definitiva, lo importante es el resultado final. Y hay gente que lo hace con microrregistro y no le va bien, hay gente que lo hace solo con imágenes y no le va bien. Lo importante es tener la técnica que uno siente que es la que más cómodo le permite trabajar y que sus resultados sean comparables, definitivamente. Y de hecho va un poco el tenor de la pregunta de Oscar, de aquí de León. Bueno, que si bien hay necesidad de microrregistro transoperatorio, es cierto que puede haber discordancia en la posición final del electrodo por resonancia, que también afecta el resultado clínico o solo la imagen, que el electrodo no quede exactamente en el sitio donde tú lo habías planificado. ¿Va a haber cambios en la respuesta clínica? Sí, claro, sí. A ver, si entendí bien, si el electrodo no queda en el lugar que uno eventualmente había planteado inicialmente. Así es, pero que tuvieses O- por el resultado por el microrregistro, ¿no? Claro, lo que pasa que esta es mi opinión. Yo claramente con el microrregistro lo que voy a buscar es el punto que anatómicamente me pareció el más adecuado. Y esto es así. No es que, no, lo que yo vi anatómicamente no era el mejor lugar. Posiblemente sea el mejor lugar, pero con el shift, con la posición del paciente, eso que estaba en unas coordenadas X, Y y Z determinadas, puede haber variado 1 milímetro, puede haber variado 1,5 milímetros. Y eso lo vemos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, por ejemplo, hacemos núcleo subtalámico, por default bajamos 3 electrodos microrregistro. Uno anterior, uno posterior y uno lo hacemos lateral para ver si estamos cerca o no de la cápsula. Y habitualmente vemos que no coincide tanto como hubiéramos pensado. No te estoy hablando de ni 2 milímetros, ni 2,5 milímetros, pero que hay diferencia, hay diferencia. Y con el sistema de microrregistro que usamos, que no es un registro unitario, sino es un registro multiunitario, que es rápido, por bajada nosotros no nos tomamos más, no te miento, de 40 a 60 segundos. En 60 segundos, nosotros rastreamos de 15 milímetros por encima hasta 4 o 5, si fuera necesario, milímetros por debajo del target. Y lo hacemos bien y nos da un gráfico de actividad neuronal importante y nos permite también planear cómo dejar cada uno de los contactos en relación a la integral de la actividad neuronal. Por eso nos da tranquilidad.
¿Es el sistema cubano el que vos sigues utilizando? Exactamente. Nosotros tenemos el INOMED alemán, que es muy bueno para investigación, es unitario, pero que usamos día a día es definitivamente el NDRS, que es el cubano, el Ok. generado en Siren. Aquí hay otra pregunta interesante, hablando de los blancos o de los targets emergentes. José Echeverry te pregunta, excelente charla, Fabián, ¿qué opinión te merece la zona inserta como la vedette para patología tradicionales y estimulación del dentado con predominio cerebeloso? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta interesante e innovadora. Con respecto a la zona incherta, ya hace unos 15 años, Plaja empezó a trabajar mucho en ese área y lamentablemente o los resultados no fueron muy buenos o eventualmente no los comunicó bien. ¿Por qué? Porque a mí me consta que la zona incherta es un área que genera un resultado fabuloso en cualquiera de las tríadas de la enfermedad de Parkinson. De hecho, cuando nosotros hacíamos lesión, y seguramente ustedes también, las lesiones a nivel del tálamo basal del BIM se extendían un poquito por debajo para tomar zona incherta y el embudo de donde estaban las fibras ingresando a través de los campos de Forel. Y eso realmente ha demostrado tener un buen resultado. Hace poco, en un caso en particular, que ya lleva un año de operado, decidimos hacer BIM zona incherta en temblor ortoestático, que es una patología muy poco frecuente, que habitualmente se maneja con farmacología, pero que es dramática, porque la paciente se para y empieza a temblar y se cae del temblor. Y los electrodos que mejor han funcionado son los de la zona incherta. Así que con respecto a zona incherta, fantástico. Y con respecto al AS dento rubro talámico, es una opción a tener en cuenta en ciertas patologías como la ataxia cerebelosa. En aquellos pacientes donde eventualmente tienen ataxia cerebelosa a predominio tremorígeno, pero también con síntomas cerebelosos y no de primera neurona, puede ser una opción, perdón, de segunda neurona, puede ser una opción muy razonable, muy razonable. Sí, de hecho, el caso que tuvimos que tratar ahorita era una lesión de un temblor cerebeloso. Planificamos BIM, pero tenemos un poco, la lesión fue una lesión hacia la zona inserta y con buen resultado que tuvimos ahorita transitorio de la paciente, ¿no? Hablando un poco de estimulación y de las modas, no de moda, sino de la nueva tecnología, Oscar Pérez te pregunta, ¿cuál es tu opinión si tienes experiencia con el uso de electrodos segmentados en estimulación cerebral profunda? ¿Es una moda? ¿Es una necesidad? ¿O qué opinión te merece? Gracias por la pregunta. Yo siempre digo, no es una necesidad, porque si no, todo lo que estuvimos haciendo, en mi caso, por 30 años con electrodos no direccionales, no ha servido. No es una necesidad. Pero yo creo que ha llegado para quedarse, que da una opción mayor de tranquilidad. Lo es, ejemplo concreto, en muchos pacientes con temblor, con localización de electrodos a nivel del BIM, la carga eléctrica muchas veces en los electrodos no direccionales tiene que ser reducida o trabajar en bipolar porque reclutan el BC y el paciente comienza a tener un cuadro de electricidad, miembro superior, etcétera, etcétera, por estimulación sensitiva. En el caso de los electrodos direccionales, en esos pacientes nosotros dejamos el electrodo anterior directamente enfocado para el VOP y podemos hacer una carga mucho mayor evitando esos efectos adversos. Y lo hemos comprobado haciendo estimulación de los electrodos en anillo, ¿sí? Los direccionales, pero en anillo, con efectos adversos y con no un control total del temblor, y luego haciendo el mismo electrodo direccional con una carga mayor, con resultado significativo y sí evitando el efecto adverso. La pregunta es,
¿Es indispensable hoy en día el celular? Y yo diría que no, porque mucha gente vivió sin celular, pero ha favorecido también muchas cosas. Lo mismo te diría con los direccionales. Yo creo que lo que ha facilitado es la programación, sobre todo para el clínico, ¿no? Que es, digamos, la mayor utilidad que tiene el uso de los electrodos segmentados. Y con todas las técnicas de imagen que ahorita, por ejemplo, el sistema de Brainlab de Boston para poder fusionar y programar al paciente con los electrodos direccionales, bueno, pues facilita lo que antes hacíamos clínicamente. Yo recuerdo que cuando implantábamos electrodos, tardábamos un par de días en seleccionar puntas, cuáles eran las mejores puntas para estimulación, con qué parámetros, y pues todo llevaba un proceso. Actualmente con eso, pues ya el software te hace o te dice qué es lo que tienes qué contactos son los más útiles para poder programar. Pero también creo que también se va a ver más complejo programar a los pacientes con estos tipos de electrodos, por la variabilidad que va a haber de programación, ¿no? Igualmente hay ahora en estudio muchos programas intuitivos con inteligencia artificial que en base a lo que vos le cargues de como vos decías, el atlas anatómico, la ubicación final con resonancia, te hace un protocolo y paradigma de estimulación que considera más adecuado y te va gestionando en programación lineal las diferentes opciones. Ya casi la actividad humana en ese aspecto se reduce a darle voy para adelante, voy para atrás, pongamos los datos necesarios y yo creo que suma, hoy en día suma. Yo me pongo a pensar cuando colocaba los electrodos hace mediados de los 80, que tenía un solo contacto, pero no sabía a qué frecuencia iba y qué amplitud. Entonces los dejábamos el electrodo por 7 días viendo diferentes frecuencias y cuando ya lo implantábamos, lo único que podíamos hacer después era con un imán que parecía un ladrillo, prenderlo o apagarlo, pero no se podía hacer ningún tipo de modificación de paradigma. De eso estamos hoy en electrodos de 8 contactos con variabilidad de programación prácticamente infinita y creo que eso es valioso. Y por último, una pregunta que siempre nos hemos hecho y acá es un cuestionamiento. ¿Hacia dónde vamos? ¿A estimular fibras o neuronas? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Yo pienso que claramente no son excluyentes. No son excluyentes. Hoy en día, si te pones a pensar en depresión mayor, ¿cuáles son las estructuras que más se estimulan en depresión mayor? Y los dos centros que más estimulan son fibras blancas, o el área subgenual 25 o el pedúnculo talámico inferior. Y son fibras blancas. Yo creo que es absolutamente variable y que cada uno va a tener que ir determinando con los datos que va observando cuáles son en cada patología los blancos más adecuados. Y todavía no sabemos inclusive cuáles son los blancos. Tú agarras un caso de síndrome de Tourette y hay al menos 8 blancos diferentes que todos son razonables, llevados adelante por profesionales de primerísimo nivel y con resultados bastante similares. Pero bueno, hoy, un TOC, ¿qué harías en un TOC? En un TOC hoy se está haciendo blanco y gris. Se está haciendo cápsula interna con electrodos bien basales en accumbens. Es decir, es toda una cuestión de ir aprendiendo con el día a día. Y más con lo que dijiste al final del multitarget, ¿no? Para diferentes patologías. Absolutamente, absolutamente. Creo que apenas estamos en la cúspide de lo que va a ser esto y no hemos llegado a la base de todo lo que podemos hacer con la estimulación, pero algo muy cierto de todo esto es que lo más importante es el conocimiento anatómico de las estructuras adyacentes, ¿no? Sobre todo en estimulación, ¿qué podemos ocasionar con una estimulación mal llevada también, ¿no? Totalmente, totalmente. Y ahí entramos en un terreno escabroso en estimulación cerebral profunda para la mejoría del nivel cognitivo en pacientes sanos, que es un tema complejo y controversial.
Pero volviendo a algo muy puntual de la tecnología, cuando vos bien hablaste de la posibilidad de programar en forma más automática, con los algoritmos, etcétera, etcétera, también tenemos que pensar que las cosas que se vienen son orientadas a facilitar la estimulación y los resultados. Si en un año tenemos una nueva charla, yo estoy convencido que ya vamos a hablar de estimulación adaptativa, pero sin ningún lugar a duda. En básicamente un año, los pacientes van a tener estimuladores que van a registrar la actividad neuronal relacionada con el aumento del síntoma y modificar los parámetros de estimulación para que eventualmente el paciente tenga el estímulo que necesita para que ese síntoma se controle y se retroalimente la información como un termostato de un aire acondicionado. Y esto ya obviamente sabemos que está, obviamente se ha hecho en investigación clínica, los sistemas para tener registro de la actividad neuronal está. Falta la decisión y el estudio para decir, bueno, ya está, le damos el OK para que automáticamente el generador modifique la actividad necesaria en base al registro. Sí, sí, muy cierto. De hecho, ya con toda la tecnología que se está aplicando en estimulación espinal, también en cerebral profunda va a cambiar, ¿no? Seguro, seguro, sin duda, sin duda. Pues Fabián, te agradecemos mucho. No sé si en la audiencia haya más preguntas que hacer, Pobre, ya ha pasado 1 hora y 15 minutos de... pero ahí siguen, ahí siguen. José, ¿estás ahí? Sí, aquí estamos. Yo quería hacer una pregunta. Si hay una área de la neurocirugía que también involucra la robótica, puede ser funcional, ¿no? O sea, Sí, el objetivo de pasar de microregistro a cirugía guiada por imágenes con targets segmentarios, digo, con estimuladores segmentarios, ahora viene la parte robótica, es para poder incrementar la exactitud, proficiency y confiabilidad de los procedimientos en forma volumétrica. Me refiero, en vez de hacer un caso al día, puedes hacer 3 casos al día, ¿sí? Con menos chance de tener error. Es lo que uno está viendo, por lo menos aquí en Estados Unidos, lo que se trata de ver, dejar ese volumen. totalmente de acuerdo, José. Entonces, con Coincido robots plenamente. artificial viene marcando, creo que el futuro también va para allá. Sin duda, sin duda. Sin duda es así. Lamentablemente, aquí vamos a tener, como siempre, una demora por varias cuestiones, por temas regulatorios y también por temas económicos. Es decir, es difícil que en las instituciones podamos tener, por ejemplo, un ROSA, un robot para colocación de electrodos, o un O-arm, un tomógrafo intraoperatorio para confirmar la colocación, pero a eso tiende la neurocirugía funcional hoy en día. Eso es lo ideal y eso es lo que deberíamos tratar de conseguir para nuestros pacientes. Es importante la pregunta con respecto a si el uso de un robot en los diferentes tipos de especialidades, ¿no? Sí. Significa un capital necesario para poder desarrollar una especialidad en un hospital. Y lo que se ha visto es de que el capital que se invierte para un robot no se ve a corto plazo, sino que se ve a largo plazo. Porque como bien dijiste, en corto plazo pues, no es algo necesario. Seguro. Has hecho mucho sin nada de esto. Pero a largo plazo invita a traer especialistas de renombre a ese hospital, invita a fomentar la innovación para hacer otros tipos de procedimientos, invita a más frecuentes en esa área con el uso de esa tecnología. O sea, desde el punto de vista económico, al momento de hacer la inversión por el hospital o por el grupo de médicos,
importante esa respuesta. Eso yo lo he visto aquí en tumores y en columna. Exacto, exacto. Coincido plenamente. Bueno, de mi parte, Julián, y de parte de la presidencia del doctor Luis Borba y de la dirección de Internet, nos es grato haber tenido al doctor Fabián con toda su experiencia. Y Julián, no sé si tienes algunas otras palabras para cerrar el... No, pues yo más que nada agradecimiento tanto al doctor Fabián y a ti, José, por el espacio, Fabián por su experiencia y bueno, por su disponibilidad de presentar con nosotros la plática. Creo que siempre va a ser de gran utilidad. Y pues nada, pues yo creo que dejar abierta la pregunta a los que hacemos neurocirugía funcional, hacia dónde vamos con respecto a la tecnología, ¿no? Y que tenemos estas herramientas pues para uso benéfico para los pacientes, no para complicarnos pues, la vida, ¿no? El tema es que, a mi punto de vista, a veces hay un sobreuso de la tecnología en algunas cosas que no estamos plenamente familiarizados, pero creo que si las herramientas las tenemos, hay que aprovecharlas y usarlas. Y pues agradecer a todos su asistencia y su participación y sus ganas de participar en el conocimiento de la flanca. Le agradezco a la mesa directiva, al comité y sobre todo a ti, José, por tu tiempo. Yo sé que te dedicas mucho de tu tiempo en estas labores académicas que, bueno, siempre quitan algo de tiempo, pero tú estás ahí siempre al pie del cañón. Gracias, José. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José, gracias, Julián, gracias a la FLANC, gracias, José, por tu paciencia. La tercera es la vencida, logramos hacerlo, así que de corazón, la predisposición que has tenido, gracias a todos los que hasta ahora de la noche se quedaron a escuchar, y bueno, siempre a disposición por Latinoamérica, por la neurocirugía, un placer compartir lo que uno ama, así que estoy aquí siempre, cuando quieran. Gracias, Fabián. Nos vemos. Cuídense. Nos Buenas vemos. noches. Chau, chau. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches Bye. a todos. Chau, chau. Bye.